tal? Sean bienvenidos una vez más a Inevitable, su podcast. En esta ocasión traemos para todos ustedes un capítulo en el cual decidimos colocar tres historias cortas relacionadas con el fenómeno de lo desconocido, relacionadas con aquello que vemos en el cielo pasar y a menudo pensamos que son simplemente estrellas fugaces o algún cuerpo celeste, pero que de una u otra manera resulta ser algo desconocido. Aquello relacionado con el fenómeno de los objetos, de los cuerpos no identificados. Quédate que comenzamos. En pleno vuelo. Estaba en un vuelo largo, uno de esos que te hace sentir que el tiempo no existe. Era un viaje sobre el océano, de carácter internacional, y la vista desde mi ventanilla era simplemente increíble. Un mar de nubes blancas que se extendía hasta donde mi vista podía ver. Me recosté contra la ventana, con la cabeza apoyada, y me dejé llevar por el vaivén del avión. Recuerdo que dormí un pequeño momento. Mentiría si dijera cuánto, pero fue como si cerrara los ojos y los volviera a abrir. Aquella imagen por mi ventanilla seguía, pero sí podía notar que la luz del sol era menos potente. Ya tenía un tono menos intenso. Parecía que el sol se estaba ocultando. En ese momento, algo llamó mi atención. Era solamente un destello, un movimiento rápido y extraño que me hizo parpadear. Al principio, pensé que era solamente un reflejo en el cristal, pero luego volvió a aparecer. Esta vez pude ver bien la figura. Era oscura, casi negra, y se movía de una forma que parecía no tener sentido alguno. No era un avión, ni un helicóptero. A esa altura era imposible. Era como una especie de cilindro, largo y liso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Hacía unos movimientos extraños. Eran movimientos que de repente abandonaban la tranquilidad para volverse erráticos y violentos, para de nueva cuenta frenar. Y todo esto frente a mis ojos. Empecé a sentir el frío en la ventanilla. La figura se detuvo a cierta distancia, como si estuviera observándome, creo yo. Lo más seguro es que no, pero allí estaba, detenida. Me sentí completamente paralizado. Quería gritarle a alguien, pero ¿quién me iba a creer? Sentí un miedo inexplicable, y al mismo tiempo una gran curiosidad. Y tan rápido como apareció, se fue, con un movimiento fugaz. La figura oscura esa se alejó y desapareció entre las nubes. Me quedé paralizado, mirando el cielo, ahora vacío. Mi mente estaba en blanco. Yo estaba tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Después de eso que pude ver, volvió mi atención hacia adentro del avión y parecía que nadie se había dado cuenta. Todos parecían ir en lo suyo, leyendo, platicando, durmiendo. Los azafatas pasan entregando comida o cobijas. Ahora cada vez que miro al cielo, recuerdo ese momento. No sé qué era, pero sé que me hizo darme cuenta que hay más cosas allá afuera, que nosotros, los humanos, no somos los únicos que habitan este universo. Carretera al sur. Esta historia que estoy por relatarles no le pasó a alguien más. No es algo que yo haya escuchado. Es una historia que me tocó vivir en carne propia. Era un viaje de rutina, de Monterrey
hacia Puebla. Esto hablando claro de México. Para mí, la carretera es un segundo hogar y la monotonía de las horas nocturnas es algo a lo que me he acostumbrado. Pero esa noche había algo diferente en el aire. Las nubes cubrían la luna y la oscuridad era más densa que de costumbre. La carretera se sentía extrañamente silenciosa. Era como si de un momento a otro se hubiera vaciado. Es decir, había vehículos, sí, eran raros. Eran pocos para lo que en otras ocasiones, según mi experiencia de años conduciendo, me había tocado ver. No era ni tan de madrugada ni tan temprano como para que los vehículos estuvieran tan ausentes. Fue entonces cuando, en el transcurso de mi camino, la vi por primera vez. Una luz extraña a lo lejos. Al principio pensé que era una linterna de un auto descompuesto o la luz de un pueblo cercano. Quizás alguna torre de comunicación que tenía una luz prevista para evitar accidentes y siendo visible. Pero no. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no era ninguna de esas cosas. No era como ninguna otra clase de luz. Se movía lentamente, subiendo y bajando. En la distancia pensé que estaba a nivel de carretera, pero no. Me di cuenta que estaba flotando. No estaba a nivel del piso. Estaba elevada, por encima de este. Estaba a pocos metros del asfalto. El sudor empezó a bajar por mi espalda. Pensé que quizás se trataba de alguna clase de iluminación, algún puesto de avanzada o, en dado caso, un retén colocado para fiscalizar a las personas y no necesariamente de parte de alguna autoridad mexicana, sino de parte del crimen organizado o algo así. Seguí avanzando con miedo. Al principio pensaba que era eso. Ya que estuve más cerca me percaté de que, en efecto, no se trataba de ese tipo de personas. Era simplemente una luz flotando. Era una tipo esfera, muy luminosa, de un color blanco brillante que luego cambiaba a un azul eléctrico y luego volvió a ser blanco. No tenía alas, no se escuchaba un ruido como su movimiento era antinatural. De repente, la esfera de luz se detuvo, justo en el medio de mi carril, a unos 50 metros de mí. Yo para esto ya había reducido considerablemente la velocidad. Me detuve. No me atreví a seguir. Hice el freno y el autobús se detuvo con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. La esfera seguía pulsando, intercalando esas luces de colores, del blanco al azul y del azul nuevamente al blanco. Era extraña. Un zumbido empezó a hacerse presente. Al principio era casi inaudible, pero poco a poco empezó a hacerse presente, llenando el exterior y la cabina de mi vehículo. Era un sonido que, al igual que la luz, no podía explicar. Algo que te hacía sentir pequeño y vulnerable. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Me quedé helado, con las manos temblando en el volante, observando esa cosa que no debería estar ahí. No sabía si era una broma, no sabía si era un fenómeno de la naturaleza o si se trataba de algo más siniestro. Por mi cabeza pasaron todas las posibilidades. Crimen organizado, algún vehículo, alguna antena, algún auto. Inclusive pensé que algo paranormal, pero era algo esférico y titileaba como si fuera algo eléctrico. No tengo la menor idea. De pronto, no tuve más tiempo para seguir pensando en las posibles respuestas que justificaran la presencia de esa esfera, ya que esta cosa se elevó lentamente, sin hacer ruido, de manera lenta
pero firme. Al verla varios metros encima de mí, yo me decidí a arrancar nuevamente y a seguir avanzando, a continuar con mi camino. Cuando pasé justo por debajo de ella, aunque ya estaba a varios metros de altura, yo lo hice con bastante temor. Pasé y apenas pude alejarme un poco de ella, aceleré casi a fondo. Poco a poco empecé a notar que esa esfera seguía avanzando y ya podía verlo a través de mi espejo retrovisor. Miraba hacia adelante, pero de inmediato regresaba la mirada al retrovisor. Quería estar claro y mantenerla vigilada de que no me fuera a hacer algo o fuera a perseguirme. Ya cuando estaba a un par de kilómetros de distancia, pude notar cada vez con más dificultad ese destello blanco y azul, como de pronto se volvió, pero bastante increíblemente blanco, considerando la distancia, debió haber sido una potencia lumínica bastante fuerte. Después de esto, pareció desaparecer. Ya no la vi más. Simplemente noté el lugar donde estaba esta esfera blanca, ahora vacía. Ya no estaba. Esta experiencia la recuerdo y a pesar de ser sencilla entre comillas, ya que conozco otras historias de compañeros míos que se dedican también a viajar, les ha pasado otro tipo de experiencias peores. Aún así, me saca un nervio, me despierta una extraña sensación por todo mi cuerpo y solamente de recordarla me provoca un malestar en el estómago. Me da mucho miedo, pero bueno, espero que la gente la escuche y que me diga qué le pareció. Desde mi habitación. Este es un relato sobre una noche fría de invierno que cambió la forma en que la chica que envió su historia y su hermano verían el cielo a partir de esa noche. Esto pasó hace varios años, a decir verdad, más de 20. Una de esas noches heladas de invierno, mi hermano y yo estábamos sentados en la puerta de la casa. Mi mamá me había dicho que nos metiéramos, solamente que estábamos terminando de despedirnos de nuestros amigos. Ellos también se iban a meter a sus casas. Ya era de noche y el frío estaba haciéndose presente. Entramos en la casa y nos lavamos las manos. Dejamos la pelota con la que estábamos jugando en el suelo y nos pusimos a cenar. Después de eso nos cepillamos los dientes y nos dirigimos a la habitación. Por aquellos tiempos dormíamos juntos. Éramos niños. Estábamos en una litera acomodados. Mi hermano le había tocado la parte alta. Él, al ser mayor, había podido elegir dónde dormir. Nos acostamos y apagamos la luz. Yo empecé a sentir más frío de lo normal. Ese tipo de frío que, aunque te cubres con la cobija, parecía no tener un efecto. Pareciera no calmarse. Decidí levantarme de mi cama y aproximarme a mi ropero. Allí saqué una sudadera, me la puse, y antes de acostarme nuevamente en la cama, me asomé por la ventana. Allí pude ver algo en el cielo. Era un puntito blanco, pero que parecía haberse detenido. Es decir, al principio pensé que era una estrella fugaz, y yo, estrellas fugaces he visto varias. A pesar de que es difícil verlas, he tenido la suerte de apreciar un par. Creí que era una de ellas, y me detuve a verla, pero me di cuenta que esta parecía haber frenado su marcha. Se detuvo, solamente se quedó ahí quieta, y ya estuvo allí un par de segundos. Empecé a notar un patrón de movimiento. Empezaba a avanzar en círculo. Trataba de hacer como círculos en el cielo, pero lo hacía de manera lenta. Lo hacía de manera casi como programada. Me tallé los ojos. Quería convencerme de que lo que estaba viendo era real. Volví la mirada a la ventana. Pude apreciar el cielo y sí, ahí continuaba esa clase de estrella fugaz dando círculos. Adán, mira, Adán, ¿ya te dormiste? No, pero ¿qué pasa? Me estaba quedando dormido. Mira, Adán, bájate, bájate y mira, ven a la ventana, acércate.
Adán se bajó, se acercó a mi lado y le dije con el dedo índice hacia qué dirección tenía que ver. Allí estaba. Estaba esa estrella fugaz dando círculos. ¿Qué es eso?, me preguntó. No lo sé. Creí que era una estrella fugaz, pero mira, parece hacer círculos. ¿Cuándo has visto alguna estrella fugaz haciendo círculos? Eso no es una estrella fugaz, hermana. Eso es otra cosa. ¿No será un ovni? No lo sé, pero es bastante extraño. Habremos estado allí alrededor de media hora. Lo recuerdo y lo tengo bastante claro porque en la mesita de noche teníamos un reloj. Marcaba las 10:20 cuando pasó todo esto. Cuando yo me levanté para ponerme el suéter y cuando por fin pudimos notar que esa cosa dejó de hacer círculos para simplemente continuar en línea recta, notamos que ya eran las 10:50. Yo hasta que vi la hora noté que había pasado tanto el tiempo, que mientras lo veía es como si hubieran sido apenas un par de minutos. Esa noche no diré que no pudimos dormir porque sí lo hicimos, pero pudimos conciliar el sueño bastante tarde, ya que estuvimos hablando por horas de lo que pudo haber sido aquella extraña figura. Jamás he vuelto a ver una extraña luz así, pero créanme, estoy segura que en este universo no estamos solos. Quizás en el planeta únicamente haya humanos, pero afuera, allá en la oscuridad del universo, en las galaxias, tienen que haber cosas, seres que no podemos entender, que están ahí, aguardando.